Muchas gracias, Yolanda, por la presentación tan amable y gracias a la prensa por organizar este evento. Y gracias a los patrocinadores. Aquí veo un banco nuevo, bienvenido. Ojalá que vayan a tocarnos la puerta en la Asociación Banco, o si no, se la voy a tocar yo, para que sean miembros de una vez. EFE, gracias por el patrocinio. Gracias también a los otros patrocinadores Sonda, Inspired o Inspire, no estoy seguro cómo debo decirlo, pero ya veo que es una organización de escuelas muy buena. Ojalá podamos aprender sobre ustedes. Y gracias por último a ASA. ASA fue mi otro empleador, también fue empleador mío por años. ASA lo considero mi alma mater en el mundo financiero, gracias a varios de los compañeros que veo aquí enfrente. Muchas gracias, muy generosa ese patrocinio. Y bien, hoy me invitaron a hablar sobre el nuevo perfil de la banca panameña y no quiero decepcionarlos porque no quiero que vayan a pensar que vamos a decir ahora la banca es una cosa totalmente distinta de lo que ha sido. En realidad, si los decepciono, sorry, pero la realidad es que la banca es permanentemente nueva, permanentemente ha estado en constante evolución a lo largo de sus 120 y más años de existencia. Es una de las actividades que necesita constantemente evolucionar con los tiempos. Hay gente que a veces critica que los bancos panameños no son tan avanzados como los bancos de X y este país. Y puede ser que no tengamos el último gadget, ni la última innovación, ni la cosa más, el último grito de la moda. Pero lo que sí les puedo garantizar, y eso lo he aprendido ahora, no como cliente solamente, sino trabajando desde las entrañas de la actividad, los banqueros de este país son responsables y se aseguran de que cuando las innovaciones se traen a este país, se traen de forma eficiente, sin errores y de manera sostenible. Y eso es parte de las cosas buenas que tenemos. Una banca en constante evolución, pero que escoge muy bien las innovaciones que deben ser parte de ese nuevo perfil. Y bien, y hoy en día, en 119 años de historia, muchos de ustedes, aquí reconozco muchas caras que saben mucho más que yo de banca, y recordarán al ver ese grupo de banderas representativas de los países a quienes somos anfitriones como domicilio de sus bancos. En algún momento la banca panameña tenía muchos bancos de Europa, muchos bancos de Norteamérica, muchos bancos incluso del Medio Oriente, en alguna época de la India. Eso se ha ido reduciendo. Hoy en día somos un banco, una plaza más latinoamericana, diría yo. El contingente más importante es de bancos de Latinoamérica, aunque tenemos aún, recientemente se han incorporado a nosotros, tenemos participación de bancos de Estados Unidos, Colombia, Ecuador, de Perú, de Suiza. Bienvenido a FG nuevamente, pero también está UBS acá en Panamá, de China. Tenemos los dos bancos más grandes del mundo, quizás, Bank of China y ICBC de la China, de reciente incorporación a nuestro sistema bancario. De Europa seguimos teniendo. Pero definitivamente que hoy la naturaleza de nuestro centro bancario internacional es más un centro bancario regional de América Latina que con esa representación geográfica tan grande. Eso no quiere decir que nuestro centro bancario no tenga una gran cantidad de relación y vínculo comercial y financiero con bancos de todas las regiones del mundo. De hecho, se sigue financiando con dinero de muchos países del mundo, ya no necesariamente con el banco establecido en Panamá. Pero la transaccionalidad hoy en día es tan internacional o mucho más internacional de lo que fue en su momento. Dentro de estos bancos que nos acompañan hoy en día en la plaza, hay 65 actualmente, de los cuales 42 son lo que se llaman los bancos de licencia general, que son los bancos que ustedes bien conocen, porque son los que probablemente les den servicio a ustedes. Son bancos con la licencia de captar depósitos dentro del país, tanto como fuera del país, y prestarlos dentro y fuera del país también, a diferencia de la banca de licencia internacional, que hoy en día son aproximadamente unos 15, que tienen la capacidad de captar únicamente fuera del país los depósitos
y prestarlo igualmente fuera del país, al público fuera del país o a través del sistema bancario. Y también tenemos las llamadas oficinas de representación, que son bancos que deciden tener una oficina en Panamá, más que nada con objetivo de presencia, imagen, mercadeo, construyendo relaciones de otro tipo, de tipo comercial a largo plazo, pero sin posibilidad de captación de depósitos ni de hacer préstamos en la plaza. Nuestro centro bancario, efectivamente, ahí ven algunas de las marcas de los bancos que nos acompañan acá. JP Morgan, General, Citi, Scotia, General, digo, hay bancos, como pueden ver, de todos lados del mundo. Ha sido capaz, yo diría, a través de su evolución y de la solidez de sus banqueros y de la solidez e independencia de su regulador y supervisor y de un marco jurídico que ha sido extraordinariamente estable a lo largo de estos últimos 50 años, sobre todo, ha sido capaz de dar una imagen impresionantemente que refleja a su vez esa imagen, la solidez del sistema. Por ejemplo, hoy en día nuestro centro cuenta con 142.000 millones de dólares, casi 143.000 millones. No es enorme como per se, pero es un centro muy grande para un país del tamaño de Panamá. Somos un centro que quizás el Centro Bancario Internacional lo puede catalogar como de outsize, ¿no? Es mucho más grande de lo que normalmente un sistema bancario cuando está hecho para servir a su población interna. ¿Por qué? Porque tiene una vocación internacional. Y eso es parte de lo que nos diferencia de casi todos los centros bancarios de América Latina y de América en general, que es la proporción de nuestra actividad que proviene y que está dirigida a servir mercados más allá de nuestras fronteras y poblaciones más allá de nuestras fronteras. Ha sido extremadamente bien manejado, como lo decía yo, y eso es parte de lo que permite esa confianza de poner depósitos en nuestro país. Por ejemplo, para que tengan una idea, la última vez que el Foro Económico Mundial publicó el famoso ranking costumbre que nos acostumbramos a ver todos los años y que lo han descontinuado a partir de la pandemia, pero por ahí saldrá nuevamente. Ese Foro Económico Mundial, que mide la competitividad de los países y sus componentes, calificaba al Centro Bancario Internacional de Panamá como el número 16 del mundo cuando se comparaba en términos de lo que se llama la solidez, lo robusto y la solidez con que se manejan esos bancos panameños. Número 16 en el mundo, para que tengamos una idea de traducir estos números, implica, o sea, solamente la Unión Europea tiene 27 países. Entonces quiere decir que nuestro centro bancario está considerado tan solo o por encima de muchos de los centros bancarios que hay dentro de la Unión Europea, y simplemente la menciono como un benchmark. Es realmente un centro bancario internacional extremadamente bien manejado por profesionales de mucha prudencia y con una supervisión y un marco jurídico muy, muy estable. Para que tengamos una idea de la confianza que es capaz de generar este centro, ya este año, en algún mes, no sé si el mes de junio, creo que estas son al mes de junio, ¿verdad, Alexander? Sí. Y nuestros depósitos sumaban 100.926 millones, de los cuales 38.000, casi 39.000 millones, provienen del extranjero, de personas que no viven en Panamá, o sus patrimonios no son de gente que está aquí en este país. Es decir, son personas que desde otros países miran a Panamá y miran a los bancos que están aquí presentes y dicen, mira, yo la verdad que I'm gonna put my money where my mouth is, ¿no? Voy a poner mi plata en manos de banqueros que probablemente no conozca directamente, en manos de una jurisdicción ajena a la mía. Quiero que sepan que ese es un centro bancario con estas características. Es el único que es así en toda América, en cuanto a la proporcionalidad, en cuanto a la proporción relativa de los depósitos de personas que son fuera de sus fronteras puestas en manos. No hay ningún otro centro bancario de América Latina, y yo les diría que incluso
no me atrevo a hablar de los Estados Unidos, es demasiado grande y demasiado complejo, pero probablemente la proporción abrumadoramente más grande de los depósitos que hay dentro de Estados Unidos también es de gente de adentro de los Estados Unidos. Pero esto es, pues, es un poquito de laureles que le quiero que compartir con ustedes sobre nuestro centro y la confianza que ha sido capaz de generar. Sobre la inclusión, mencionado con mucha frecuencia y añadiría yo también con algo de discrepancias. Hay un estudio que hemos seguido muy de cerca hace muchos años que publica una empresa que se llama Credit Corp, es un banco financiero de Perú de muy buena reputación, que hace un estudio todos los años sobre el nivel de inclusión y miden muchas variables. Según ese estudio, al que le damos todo el crédito, Panamá es el país con el mayor índice de inclusión financiera del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos llegando a más personas, que más personas usan los servicios bancarios que se prestan en el país. Y esto también mide la parte financiera, no solamente banco, algo de la parte financiera. Eso ha estado en contraposición con un estudio que sacó recientemente una de las entidades financieras internacionales, donde decía que Panamá estaba muy atrasado, incluso en comparación con algunos países de América Latina, en el tema de inclusión. Y nosotros hemos llegado a por lo menos una conclusión empírica de que hay un tema de ese estudio de la entidad financiera internacional que refleja cifras quizá un poco ya obsoletas de antes de la pandemia, primero, y segundo, hay algo con la metodología, el de pregunta, cómo se hace la pregunta y si la gente realmente entiende la pregunta que se le hizo. Creemos que hay una discrepancia. Nuestras propias investigaciones, tanto nuestras en la Asociación Bancaria, cotejada en la Superintendencia de Bancos y con algunos miembros prominentes de la banca, indican que en Panamá no menos del 75% de los adultos mayores de 18 años de edad cuentan con una relación comercial bancaria que usualmente inicia con una cuenta de ahorros o una cuenta, más comúnmente una cuenta de ahorros, y que va expandiéndose para incluir tarjetas de crédito, el pago de la planilla, préstamos de todo tipo, por supuesto, ¿no? Pero el 75% de la población adulta, lo cual es altísimo si lo comparamos con el resto de nuestros pares en América Latina. Hay una deuda, eso no quiere decir que está hecho todo, al contrario, estamos muy claros, puede mejorar. Hay retos muy importantes para lograrlo. Uno de ellos es poder llegar con eficiencia a esos lugares apartados donde no hay mucha infraestructura, donde tampoco hay una cultura de uso de estos financieros. Y eso es un reto que sabemos que compartimos tanto en la percepción del reto como en el deseo de resolverlos con la Superintendencia de Bancos y seguramente con muchas de las autoridades. ¿Cómo hacer que más panameños participen del mundo financiero y de los beneficios y las ventajas enormes para la calidad de vida que ello conlleva? No solamente teniendo cuentas bancarias, pero teniendo la protección de los seguros, teniendo acceso a invertir en un bono. O sea, todas estas cosas son importantes para el bienestar de todos y estamos conscientes de que es un reto que tenemos que solventar a punta de una regulación que facilite, que lo impulse, costos más baratos, tecnología. Somos creyentes que para llegar a muchos de estos sitios, esta es parte de la clave de ese nuevo perfil de la banca panameña que estamos tratando de definir, que va a ser muchísimo más tecnológico. Ya hoy en día, mucho de lo que estamos al frente probablemente no reconocemos lo que es un servicio bancario. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Banco General y iba allá a la Casa María en la Plaza Porras. Eran estos edificios que eran unos templos, ¿no? Unos templos a la banca, elegantes, grandes. Ya hoy en día la gente ni siquiera va a las sucursales, sobre todo los más jóvenes en la mesa, ¿no? Pero eso está cambiando y todos somos conscientes también del cambio que dio la banca durante la crisis esta de la pandemia. El crecimiento exponencial masivo que quizás por fuerza
de la necesidad de contar con servicios bancarios y la imposibilidad de salir a la calle dio ese impulso decidido que tomó la banca digital. Aquí se voy a tener que ponerme los anteojos. Aquí hay unos indicadores y solamente los traigo para que los vean de un modo de perspectiva histórica. De izquierda a derecha es el año 2019 hacia el 23. Y ahí van a poder ver varias barras. Los activos son la barra azul, que muestran un crecimiento marcado, sostenido. Los depósitos igualmente van marcadas de un modo creciente, de modo sostenido. Y los créditos, pues, luego de alimentar el bajón tan espectacular que se dio ahí de las medidas para combatir y cuidarnos de la pandemia, que eso fue un descalabro, porque no sé si lo han visto, pero ahí omitimos el año 2020, es a propósito, no es un error, es un año que todos sabemos que fue una crisis, pero también un descalabro tremendo, ocasionado por muchas razones, no solamente por el virus. Yo creo que parte más de las más fuertes, más importantes que fueron ese bajón fueron algunas medidas políticas totalmente populistas, totalmente demagógicas que se impulsaron desde la Asamblea y que ocasionaron un repliegue masivo de la capacidad de crédito que había y el apetito que había de los bancos en seguir prestando un ambiente que te decían presta, pero no vamos a pagar. Presta, pero hay moratoria, así que no te preocupes. No. Presta que no te vamos a pagar. Eso obviamente generó un descalabro sin precedentes en la actividad bancaria y en la capacidad de crédito disponible a los panameños. ¿Qué ha pasado desde entonces? Este año tenemos cifras muy buenas que algunos de ustedes que se mantienen bien informados a través de la prensa han visto cómo los créditos han repuntado. Ya hemos pasado con creces niveles del año 2019. Aquí les presento barras que son indicativas de cómo este año, los primeros 6 meses, la banca ha estado prestando y prestando bastante. En el extremo izquierdo tenemos los préstamos al sector comercial, el que más ha estado dando nuevos préstamos, seguido por el consumo personal. Ahí se involucra todo lo que es, se incluye todo lo que son tarjetas de crédito y préstamos personales, seguido por hipotecas, esto es hipotecas residenciales, préstamos a la construcción, a la industria, empresas financieras, la ganadería y la agricultura, segmentos que hace unos años ni siquiera marcaban, eran áreas en que la banca no le apostaba mucho. Eso está cambiando y es una de las grandes, yo creo que es una de las historias positivas que rescato de la pandemia. Hay como un nuevo impulso y un nuevo deseo de emprender, una nueva realización que hemos tenido todos sobre la necesidad de tener un sector agropecuario más dinámico, más sostenible, mejor administrado y que se pueda canalizar más créditos porque tenés un tejido empresarial más capacitado. Aquí tenemos cifras sobre un tema que ha estado muy de moda. Lo traigo porque esto va a ser alguna de las preguntas que van a hacer, a ir contestándolas por anticipado. ¿Cómo está el crédito a la primera vivienda? La barra anaranjada es el segmento de crédito hipotecario sin subsidio, el interés preferencial, y la barra azul es la que sí tiene subsidio. Ha ido aumentando, ha sido un aumento constante, mucho tiene que ver con desembolsos que se están ejecutando hoy por promesas de hipoteca que se dieron hace un año o hace un año y medio, y ha seguido en aumento. No sé cómo va a ser el duro y voy a esperar hasta que ustedes tengan a bien hacer las preguntas que quieran al final, pero para que tengan una idea, el compromiso de la banca en préstamos de primera vivienda hipotecaria, el saldo anda por 17.600 millones, es el segmento más importante del crédito del país. Aquí está la tendencia de esos mismos
lo que son los desembolsos ahora, desembolsos nuevos. La raya azul es la banca privada de Panamá, ha ido en aumento, pero ya hoy en día sobrepasada, eso no era así en los primeros años, desde que se creó este subsidio, en los años 80, 85, en los 90, incluso los 2000. La banca privada era el principal acreedor, el principal participante de ese segmento de la vivienda subsidiada, ahora sí, de interés preferencial. Ese rol de mayor actividad lo ha asumido hoy en día la banca oficial, que en nuestro país está compuesta básicamente por el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorro, que es muy activa en ello. Los otros 40 bancos son los que están en la línea azul, y los trae solamente para marcar que el segmento en total ha crecido, como lo pueden ver en la línea verde, arriba, la primera, la más alta. Pero el rol primario, el rol más protagonista, el más dispuesto a seguir participando en este segmento hoy en día es la banca oficial panameña. Esto es otro tema que para nosotros en la asociación bancaria se está convirtiendo en uno de los temas hacia ese nuevo perfil de la banca que estamos buscando. Aquí está la cifra de lo que se presta a la micro, pequeña y empresa. No está mal, no es que sea malo, yo creo que ahí se hace lo que se puede, pero creemos que se puede hacer más, pero tenemos que encontrar cómo. Tenemos que encontrar cómo hacer que la ecuación de riesgo-beneficio, que es central a la decisión de un banquero de prestar dinero a un cliente, cómo esa ecuación costo-beneficio que hoy en día favorece abrumadoramente al que es empleado o al que es un empresario grande, ¿cómo hacemos que la ecuación costo-beneficio sea mejorada para favorecer al empresario que asume el riesgo de emprender? Hoy en día esa ecuación está marcadamente a favor del que es empleado, asalariado, o del que es un empresario grande. ¿Por qué? Porque atender a la pequeña, mediana empresa o la micro, ni se diga, es costoso. Tiene mayor riesgo de no poder cobrar el banquero las razones que implica el ser empresario. Por definición, el emprendedor asume riesgos y lo hace sin mucho historial, sin mucha oportunidad de haber acumulado un capital o acumulado activos que pueda poner en garantía. El proceso de suscripción del riesgo y del préstamo es costoso, cuesta tanto. Prestarle, o sea, en términos administrativos, es tan costoso hacer un préstamo a un pequeño empresario que a un multimillonario con un perfil de riesgo muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esa ecuación favorece a que el capital y los créditos fluyan con mucho más facilidad al que tiene menos riesgo y que es más grande. Entonces, estamos embarcados en encontrar cómo cambiar esa ecuación de manera que el día de mañana los bancos puedan hacer lo que han hecho por todo el país, pero enfocados en esa pequeña y mediana empresa que somos conscientes del el semillero de la clase media, el semillero del emprendimiento, los mayores creadores del empleo en el país y del bienestar es la clase media, que está definitivamente en el sector de las pymes. Entonces, ese es un reto que estamos encarando. Vamos a iniciar todo un proceso de análisis, de consultoría, a ver si podemos encontrar las claves. Seguramente pasa por lo digital, pasa por una mayor automatización de procesos y demás. Pero bueno, espero poderles contar de eso quizás en un desayuno de la prensa el año entrante. Aquí hay un historial de las tasas de crédito, de las tasas de interés. No quiero expandirme demasiado. Asumo que esa también va a ser una de las preguntas que se van a generar. Aquí hay un historial que viene desde la tasa de la FED desde el año 1955 y solamente se las traigo. Los cuadros en verde son aquellos que marcan momentos históricos donde ha habido aumentos vertiginosos, y simplemente llamar su atención al cuadrante
inferior de la derecha, que en el que nos encontramos actualmente. El último spike que está encuadrado en verde marca desde finales del año 2021 hasta ahora. Nunca antes en la historia, desde por lo menos del año 55, nunca antes había habido un aumento tan rápido y tan fuerte como el que ha ocurrido ahora, primero. Y segundo, si miran inmediatamente a la izquierda de ese cuadro, van a ver una línea roja larga, bastante larga, que abarca varios años. Esa es la tasa de la Fed que que tuvimos en el mundo del año 2008 aproximadamente. Es un periodo históricamente único que no habíamos tenido nunca. Nunca habíamos pasado tantos años con tasas de la Fed cero o cerca de cero. Eso también es un tema, porque en Panamá nos acostumbramos a tener acceso a dinero muy barato por mucho tiempo. Históricamente es una cosa rarísima, no es lo normal. Fue un periodo totalmente anormal que ahora los ajustes van a parecer que las tasas están subiendo a niveles exagerados, pero en realidad no son fuera del contexto que uno puede ver hacia el pasado si mira, solamente con mirar esta gráfica. El periodo del cual estamos saliendo es un periodo que es una anomalía histórica, no hay la menor duda al respecto. Por último, bueno, casi por último, tengo esta y la siguiente gráfica. Aquí podemos comparar la tasa de la Fed con las tasas de plazo fijo de diferentes plazos que se pagan en Panamá. Igual, comparé la parte histórica y la traigo también con la idea de un poquito desmentir o aclarar. Hay un mito por ahí que dice que cuando las tasas de la Fed bajan, nosotros nos las bajamos y cuando suben las subimos más rápido que la Fed. Bueno, eso es verdad que hay un lag, hay un tiempo de atraso. Las cosas que ocurren en la Fed no es que llegan a Panamá de inmediato, toman su año y medio, que es más o menos lo que hemos calculado, que hay como de un año y medio en que esas tasas lleguen aquí a estar presentes a nivel comercial. Pero que se mueven en sincronía, una vez más, no necesariamente en tiempo exacto a la vez, pero de que se afecta. Y ahí pueden ver un periodo interesante, por ejemplo, en el año 2015 a 2018, pueden ver un aumento importante de la tasa de la Fed y sin embargo las tasas aquí se mantuvieron relativamente estables. Lo mismo pasa al revés. Cuando bajan dramáticamente en el año 2000, a partir del 2018, las tasas de los depósitos aquí se mantienen muy por encima, bastante inalteradas, sí con una tendencia eventualmente, pero lo más interesante es ver lo que está pasando ahora, ¿no? Al final, a la derecha, cómo la tasa de la Fed está jalando todas las tasas de plazo fijo hacia arriba. No sé si lo pueden apreciar allá al extremo derecho. La tasa está subiendo en casi como si fuera un cohete y las tasas de los depósitos fijos subiendo como un avión, no como un cohete, pero como un avión en esa bien pronunciada, ¿no? Eso es lo que explica que el costo de fondos está bajando y eso irremediablemente se traduce en costo de interés, financiamiento más alto, como es el caso de la tasa de referencia, las hipotecas, que aquí se las traigo. La tasa roja, en este caso, la que está por arriba, es la de referencia del mercado hipotecario de Panamá. Y ahí abajo pueden ver cómo las tasas de los depósitos a plazo fijo, si vemos la parte de la derecha de la gráfica, las cuatro rayitas esas son los diferentes plazos de los depósitos, de los contratos a plazo fijo, cómo se están elevando de manera pronunciadamente más acelerada que la tasa de referencia del mercado hipotecario. ¿Eso qué significa? Yo no quiero ser bola de cristal, pero yo creo que cae su peso. Próximamente vamos a seguir sintiendo cómo esas tasas de los depósitos pasivas siguen subiendo y irremediablemente se va a traducir en costos de financiamiento alto. Esperamos que no sea tan rápido, claro, esperamos que también la Fed
pronto llegue a su meta de controlar la inflación y que el aumento del costo del dinero deje de sentirse tan pronunciadamente. Y con esto les doy gracias por su atención. Les invito a, no sé, Yolanda, tenemos ahora... Ah, tú estás aquí al lado. Gracias, muchísimas gracias. Ahora vamos a iniciar con el ciclo de preguntas y respuestas. En sus mesas a los QRs. A través de ese QR pueden hacernos llegar sus inquietudes. Ya tenemos varias y vamos a iniciar con esta sesión de preguntas que promete buena. Yo me siento, no quiero. Aquí, hola, ¿están conectados? Hola. Hola, hola. Ya están cortados. Voy a tratar de darle un poco de orden a las preguntas porque de alguna forma se consolidan en un mismo tema. Y aquí, por ejemplo, me preguntan, buenos días, desde la perspectiva de los intereses de la banca, ¿qué resulta más conveniente para este sector? ¿Conceder créditos preferenciales respaldados por hipotecas o concederlos sin ese carácter preferencial? La pregunta surge porque los créditos sin ley preferencial se vieron que son mayores. Sí, gracias. La tendencia que hemos observado en la banca privada, por lo menos, indica que en la medida en que el subsidio, y digo, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, yo creo que hemos escuchado, hemos leído al señor Wolfson cuando dice que el gobierno le debe plata a los bancos. Bueno, lo que le deben es materializar los créditos fiscales que compensan por el descuento que se da en los préstamos de interés subsidiado, ¿no? Que eso es hasta 4 puntos de la tasa. En la medida en que esos créditos fiscales no se logran materializar y, en paréntesis, se han estado acumulando sin documentarse, sin materializar, sin poderse usar desde el año 2019. Eso ya suma, según nuestros cálculos, más de 600 millones de dólares en créditos fiscales que no se han logrado recibir en la banca para ser utilizados para el pago de impuestos o para titularizarlos. En la medida en que los bancos no logran compensar ese sacrificio que han hecho en la tasa de interés al recortar, pensando precisamente en el cumplimiento de la ley, en la medida en que eso no se materializa, en esa misma medida ese negocio se hace mucho menos atractivo. ¿Por qué? Porque es un negocio que no está representando la rentabilidad adecuada al costo de capital y al costo del riesgo ese. Entonces, eso ha hecho efectivamente que la banca privada hoy en día es mucho más enfocada en el segmento que no es subsidiado. El segmento del ingreso preferencial hoy en día lo ha tomado mucho más liderazgo la banca estatal. Claro, porque la banca estatal asumimos que no tiene la misma intensidad en los requerimientos de sus accionistas y de sus clientes y demás en exigirle esa rentabilidad que en la banca privada es tan importante, ¿no? Muchísimas gracias. Siguiendo con el tema de hipotecas, pero desde otro ángulo o perspectiva, aquí dicen, ¿por qué México y República Dominicana pueden ofrecer préstamos hipotecarios garantizados a jubilados americanos, canadienses o europeos y Panamá no? Habría que ver la estructura de fondeo que tienen esos países. En muchos países, tanto la banca como los estados logran colocar fondos a muy largo plazo orientados específicamente y con préstamos a largo plazo a través de bonos orientados específicamente a satisfacer una vivienda. Esos fondos y esos bonos muchas veces están respaldados por los bancos centrales de esos países.
bancos centrales que emiten dinero, que cosa que en Panamá no tenemos. Nosotros tenemos un banco central. La gente piensa que esa es una de las grandes cosas que hicieron nuestros próceres, nuestros fundadores de nuestro país, de no tener la tentación de tener la imprenta allá atrás de la presidencia para imprimir dinero cada vez que se necesite, y eso nos ha permitido gozar de niveles de estabilidad económica sin precedentes en América Latina, francamente, niveles de inflación que son soñados por otros países. ¿Por qué? Porque nuestra política fiscal siempre tiene el límite de lo que los acreedores están dispuestos a prestar. Entonces, los acreedores no le prestan a cualquier manisuelta. Entonces, volviendo al corazón de la pregunta, muchas veces en estos países hay ese mecanismo que se llama Banco Central que de alguna manera garantiza que existan esos fondos a muy largo plazo, seguramente con subsidios, a costo de subsidios estatales, para favorecer, por ejemplo, los jubilados. Aquí en Panamá no tenemos esa institución, pero tenemos cosas que compensan con creces el no tener un banco central. Voy a darle espacio a una pregunta que me parece que tiene un componente de un consumidor, por obvias razones. Dice, ¿qué pasará con aquellas personas que perdimos nuestros trabajos y que también perdimos nuestras casas? ¿Qué políticas hay para poder reinsertar a estas personas nuevamente al ecosistema financiero panameño? Si han pensado o han hablado un poco sobre este tema. Sí, es un tema totalmente normal. No es la primera vez que pasa, que hay crisis, que hay empleo a lo largo de la historia. Digo, quizás la de la pandemia es la más severa de todas, pero aquí hemos atravesado muchas situaciones de crisis, y el hecho de que una persona pierda su empleo, pierda su casa, no quiere decir que la va a perder para siempre y que no tiene acceso y las puertas se le van a cerrar, ¿no? Al final, camino hacia la rehabilitación financiera es como en cualquier otro reto. Uno va, habla con las personas que le debe el dinero, llegas a un acuerdo, te portas como un ciudadano responsable que trata de hacer las cosas bien. En el día en que logres recuperar tu empleo, que ojalá que sea el caso, simplemente poco a poco construyendo nuevamente tu historial crédito. Y que, by the way, eso es algo súper importante, se lo recomiendo incluso, sobre todo a los más jóvenes. Vayan construyendo su historial de crédito desde ahora. No hay nada que reemplace el carácter de la persona, y el carácter se demuestra a través de un historial de crédito que muestre que usted asume compromisos y los paga y los honra, ¿no? Pero no hay tal cosa como una puerta que se cierra definitivamente al crédito. Cualquier persona que ha tenido un trauma y que demuestra deseo, voluntad, compromiso, capacidad, es un cliente que cualquier banco quiere. Todos los bancos compiten por buscar gente así. No es que sea una situación terminal ni para. Bueno, pasamos de lo micro, o un poco de lo micro o lo puntual, a preguntas más macros. Y aquí dice, por ejemplo, ¿qué medidas del Ejecutivo serían clave para fortalecer aún más al sector financiero? Mira, lo más importante del sector financiero es la estabilidad en su marco jurídico y que se respete, por ejemplo, temas como la independencia y el profesionalismo y la autonomía del ente regulador. Para mí, eso ha sido quizás, junto con el mismo talento, la responsabilidad con que los banqueros han manejado su negocio por tantos años, pero junto a eso, la independencia del ente regulador. La Superintendencia de Panamá ha sido una institución puntera desde que se creó, su antecesor, incluso lo que se llamaba la Comisión Bancaria Nacional. Siempre fueron entidades dotadas de un grado muy alto de independencia del poder político, precisamente para alejarla de las olas político-partidistas que con frecuencia llegan a sacudir cosas, rompiendo todo lo que encuentran en el camino. En Panamá hemos tenido se tuvo la visión realmente enviable de tener una institución, cuando muchos países de América Latina no soñaban con tener una institución con ese nivel de independencia. Es decir, tenían sus bancos centrales, pero frecuentemente esos bancos centrales eran parte del aparato político del gobierno y de la administración corriente. En Panamá eso se separó desde muy temprano,
Y aunque no ha sido perfecto, porque distamos de ser perfectos por el estilo, eso se ha mantenido. La estabilidad del marco jurídico se ha mantenido. Yo creo que eso es lo más importante que yo esperaría de un órgano ejecutivo. Fortalecer esa independencia, mantener esa independencia y hacer lo posible liderando la gestión política del país para evitar que la banca sea considerada como si fuera un botín político, ¿no? Como que todos estos ataques que tuvimos que enfrentar durante la crisis, eso no por nada, pero esas cosas, eso asusta, crea nerviosismo, hace que la gente pierda confianza en algún momento, hay que evitarlo todo, ¿no? Hablando un poco de los tiempos políticos, el próximo es un año electoral y se ha visto en este año una actuación interesante de los préstamos, un poco que reflejan el apetito que tiene el sector productivo del país para encarar inversiones. ¿Qué se esperaría en un año electoral cuando generalmente algunos de los sectores económicos se ralentizan? Los bancos, y hablo por los privados sobre todo, los bancos están acostumbrados a estos ciclos, analizan muy bien su mercado. El hecho de no tener un banco central ha obligado que los banqueros nuestros sean doblemente prudentes que en cualquier lado. Por eso a veces a los bancos de Panamá dicen que son extremadamente conservadores. Yo diría, si son conservadores, son prudentes, porque a no tener un banco central obliga a que los banqueros realmente hagan su trabajo bien, analicen bien el riesgo que están asumiendo cuando prestan dinero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el dinero que se presta es de los depositantes. Entonces, para poder honrar ese compromiso, esa integridad de los depósitos, hay que ser prudente, sobre todo cuando se sabe que no hay un papá o un hermano mayor que va a venir con una chera a regalarnos plata cuando hay problemas. Entonces, eso es parte de lo que hace que los bancos sean exitosos en este país y sean muy prudentes. Mejor palabra que esa, prudente, en saber a quién van a prestar el dinero que es de los depositantes, que es de todos nosotros. Los ciclos políticos es parte de lo que hemos vivido y no son tan distintos. Cada vez que hay elecciones hay toda clase de problemas, hay sectores que se golpean, hay sectores que salen mejor. Así que yo diría que siempre y cuando podamos mantener a raya leyes o proyectos de ley que de alguna manera vengan a intervenir, si se quiere, o añadir elementos que hacen que la actividad bancaria se vuelva riesgosa, no por los banqueros, sino por el marco legal, como por ejemplo fue el tema de la ley de moratoria, que fue un elemento que le añadió una dimensión de riesgo inédita al negocio bancario y que lo que hizo fue lograr que se replegaran y que no prestaran. Siempre y cuando podamos mantener eso, no debería haber mayor riesgo porque los banqueros estudian muy bien a quién prestar. Parte de su esencia, eso es la esencia de ser banquero, es eso, ¿no? Voy a ir con una serie de preguntas que yo llamaría el ABC de las tasas. Hay varias, así que quiero que me inquieten los que me están haciendo llegar sus inquietudes porque las voy a hacer. Respecto a las tasas de la FED, ¿cuándo aumentan o disminuyen? ¿Qué criterios exactamente toma la banca panameña cuando toma año y medio de estar a la par de las tasas? Creo que le preguntan aquí básicamente es cuáles son los criterios que toman en cuenta o qué es lo que influye para que después de año y medio es que se refleje. Bien, esta respuesta es un poquito larga, pero la audiencia me levantan la mano si está demasiado larga o aburrida, por favor. Mira, la tasa que comúnmente llamamos la tasa de la FED es lo que se llama la tasa de fondos federales. Y eso es un requerimiento rapidito. Al final del día, de cada día del año, los bancos que participan de la Reserva Federal, los bancos americanos, los que operan en el mercado de los Estados Unidos, y no son todos, pero la mayoría, tienen que reportarle a la Reserva Federal
de cuánta liquidez disponen. ¿Okay? Esa liquidez se deposita en la reserva y si uno está corto de liquidez, si no has llegado al nivel, porque todos los bancos tienen que tener cierto nivel de liquidez, de activos líquidos, de depósitos líquidos, de préstamos líquidos, activos líquidos, si no los tienes, tienes que pedirle prestado. O sea, y la Reserva Federal te puede prestar u otros bancos te pueden prestar. Overnight. ¿Eso qué quiere decir? Te prestan y tú le pagas mañana. ¿Okay? La tasa de la reserva es básicamente la tasa a la cual la Reserva Federal le presta a ese banco para cumplir con ese requisito o le dice a los demás bancos, no es obligatorio, pero es una tasa indicativa. Mira, la que yo estoy como Reserva Federal pagando es esta. Ustedes presten la tasa que ustedes quieran, pero esta es la tasa indicativa. Entonces, esa es una tasa que es muy, muy básica y de ninguna manera hay que entender que es obligatoria, pero es indicativa. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos es un banco central tan poderoso y tan influyente por ser el mercado más grande del mundo, que lo que hace la tasa se refleja inmediatamente en el mundo entero y cuando la tasa de la Fed sube, es una indicación al mundo entero de que el costo del dinero va a subir o va a bajar, dependiendo de cuál es la dirección del movimiento. Entonces, la Reserva Federal es quizás, o la tasa que pone, es la herramienta más poderosa que dispone ese sistema, la Reserva Federal, para el control de la inflación. Cuando la inflación se aumenta mucho, como pasó en el periodo posterior a 2021, o de 2020, 2021 para acá, el mundo experimentó, y sobre todo los Estados Unidos experimentaron un proceso de inflación aceleradísimo, inédito también en 40 años. La tasa se aumenta, la decisión de la Reserva Federal es aumentar las tasas. ¿Para qué? Para que a medida que el dinero se encarece, hay menos estímulo al consumo. Se entiende que tú quieres controlar un poco el consumo de la gente, que la gente gaste menos plata o que se endeude, sobre todo, que usen menos la tarjeta de crédito para ir de shopping, que gasten menos. ¿Para qué? Para enfriar el nivel de demanda. El nivel de demanda de productos y servicios. ¿Por qué? Porque sabemos que el nivel de demanda de productos y servicios disminuye, los niveles de precios van a disminuir porque estamos en un mercado de oferta y demanda, ¿verdad? De libre mercado, oferta y demanda. En la medida en que cuando la demanda sube y la oferta de productos se mantiene estable, el precio sube. Entonces, lo que trata la Fed es de, al encarecer el dinero, tratar de controlar la inflación por vía de disminuir el apetito de gastar de la gente, de endeudarse para gastar. ¿Me explico? Claro. Entonces, es una herramienta monetaria poderosísima que tiene la intención en tiempos de inflación de controlar la inflación y mantenerlo. El mandato principal de la Reserva Federal es mantener la estabilidad de los precios, es decir, que no haya inflación descontrolada. Pero también cuando ha habido épocas en que la demanda agregada o las economías sufren, por ejemplo, bueno, cuando vino los primeros cierres por la pandemia, que se decretaron las cuarentenas y los cierres de la economía, se descalabró la demanda. Entonces la Fed hizo lo contrario, bajó la tasa de intereses a niveles históricamente bajos de cero o casi cero. ¿Para qué? Para estimular el consumo, hacer lo contrario hasta ahora. ¿Okay? Es decir, la herramienta que la Reserva Federal utiliza para lograr esa quimera, esa meta, no es una quimera, perdón, es una meta, que todas las economías, al final de cuentas, que haya estabilidad en los precios. Eso no quiere decir que se mantengan iguales, que suban, pero que suban poquito a poquito, no que suban rapidísimo. Entonces, esa es la herramienta más poderosa. ¿Cómo se trabaja eso? Como te decía, cuando la Fed sube las tasas o las baja, le da una señal al sistema financiero de que el costo del dinero subió o bajó, y eso se va traduciendo de la reserva. Los bancos más grandes deciden subir o bajar las tasas de intereses a sus clientes más grandes y de menos riesgo.
eso a su vez le prestan dinero a otros bancos más chicos y se va a traducir. Es como si fuera un sistema circulatorio. Eventualmente eso llega aquí. ¿Cómo llega a Panamá? Bueno, porque las tasas de interés que se pagan por los depósitos también suben. Si desde el sistema bancario nacional piensan que es mejor poner la plata en Nueva York porque le están pagando mejor, o comprar el tesoro en Estados Unidos porque le están pagando mejores tasas, entonces los bancos panameños, ¿qué tienen que hacer? Tienen que subir sus tasas para conservar a sus clientes y que no se lleven los depósitos. Todo es un sistema que está interconectado. Nosotros no somos parte del sistema de la Reserva Federal, pero somos un sistema monetario único que está irremediablemente unido a las decisiones de la Reserva Federal, para bien y para mal. Nos guste o no nos guste, yo creo que yo soy de los partidarios que ha sido una de las mejores cosas que ha hecho la República de Panamá siempre, pero eso tiene sus cosas. ¿Por qué? Porque a cierto punto la política monetaria no está en nuestras manos, no está en manos ni del ministro de Economía de Panamá, ni del presidente, ni de la Asamblea, ni de los bancos. Está en manos de una entidad mucho más allá de nuestras fronteras. Pero eso no es único para Panamá, eso afecta en realidad a todo. En cualquier país del mundo se va a ver afectado al aumento o a la tasa, o a la disminución de las tasas. En este mismo orden de ideas, una de las preguntas es, si continuamos con este costo de las tasas de intereses tan elevados, ¿piensa usted que esto traerá una baja en la inversión privada y afectaría el crecimiento en más? Yo no soy economista, pero puedo fácilmente prever que el movimiento de las tasas vamos a seguirlo sintiendo arriba. No de una manera violentísima, pero de una manera gradual. Todo va a depender de la evaluación que haga la Reserva Federal sobre si logró o no logró llegar a la meta que ellos tienen. Entiendo que la meta de la inflación que tienen en los Estados Unidos era de 2 horas de 3%. Cuando la inflación se estabilice cerca de ese nivel, es probable que la Fed deje de seguir subiendo las tasas o decida, como ahora, pausar un poco, no subirlas todos los meses, sino subirlas más suave, más lento. Y eso se va a sentir en Panamá. Pero yo vaticino que en Panamá vamos a seguir sintiendo los aumentos. ¿Por qué? Porque la decisión que la Fed tomó hace un año se están sintiendo en Panamá hace 7 meses, digamos. O sea, no es un efecto inmediato. Eso se va transfiriendo en el tiempo en la medida que los contratos de plazo vencen y se renuevan a tasas más caras, en que los préstamos nuevos se pactan con tasas más altas, y eso se va traduciendo en un ambiente de mayores costos del dinero, pero no es una cosa de choque. Creo que es algo que se puede más o menos visualizar hacia el alza. No creo que sea una cosa tan acelerada como ocurrió en los Estados Unidos con las tasas FED. O sea, no es así tan traducible, ¿no? Aquí tengo una pregunta que me parece que es de un colega suyo, porque dice, ¿cómo hacemos para que la debida diligencia no sea una tortura y la apertura de cuentas sea más fácil para así no asustar a la inversión extranjera? Bueno, en la asociación bancaria hemos tenido el sueño de hacer un sistema de debida diligencia mucho más automático, que básicamente la información sea del cliente y que el cliente la actualiza de la manera más automática posible, y eso requiere de ciertos amarres con algunas instituciones públicas, pero que el cliente quiere el día de mañana abrir cuenta con el banco 1 y irse a la aseguradora X y abrir una cuenta y comprar un carro, o sea, no necesite tener que estar llenando papeles todo el tiempo y que se actualice de manera más automática. ¿Cuáles son los obstáculos que nos hemos encontrado? Que para poder eso los bancos no lo pueden hacer solos. Necesitamos que esto sea una iniciativa del Estado por diversas razones. Primero, porque el tener este repositorio de debida diligencia y que se actualiza solo requiere información que viene del MEF, que viene del Tribunal Electoral, que viene de la DGI, que viene del Ministerio de Comercio.
tiene que haber un repositorio central que tenga y concite confianza pública, que no sea una cosa de los bancos solamente. Por otro lado, hay temas de confidencialidad de la data, la ley de protección de datos, que también viene a hacer un signo de interrogación muy claro sobre si esto se puede hacer como una iniciativa privada. Entonces, eso nos llevó durante varios años a estar en conversaciones con IG, con la Autoridad de Innovación Gubernamental. Encontramos una institución muy digna a ayudar a hacer lo suyo. Pero luego, bueno, cambiaron las prioridades, vino la pandemia y se ha quedado como un proyecto que está por ahí. Sé que hay una iniciativa importante que están dando, que es el tema de la firma electrónica. En Panamá ya existe una ley de firma electrónica, pero el sistema que propone es un sistema de uso muy difícil. ¿Qué pasa? Que hay muy poco usuario que se ha dado a la tarea de ir a hacer su firma electrónica. Por otro lado, puedes hacer la firma electrónica, pero tienes una cantidad de entidades privadas o públicas que no te la aceptan, porque el sistema no está dinamizado y no genera todavía la credibilidad o el volumen para que sea un tema. Pero bueno, hay una iniciativa ahora mismo, sé que en la Presidencia de la República, junto con los bancos, junto con unos consultores, se está elaborando ya como las bases importantes para que la firma electrónica sea mucho más fácil y que haya mucho más entidades que te puedan certificar esa firma, de modo tal que podamos tener procesos que arrancan digitalmente y que no requieren salirse del mundo digital nunca. Es decir, que tú puedas, por ejemplo, ir a un banco y pedir un préstamo para auto y que nunca tengas que salirte del ambiente digital hasta que te entren la llave del carro. Eso es, para que funcione, tiene que funcionar así. Pues yo decía también, digo, quizás es hasta bueno que Panamá no haya sido pionero en esto, porque probablemente hoy en día hay mucho mejor tecnología para hacer eso de lo que había hace 10 años o 5. Entonces, lo digo como un ejemplo de innovación que requiere alinear una cantidad importante de actores. No es que no se está haciendo nada, pero es lento y frustrante. Yo sé que para varios de los banqueros que están aquí presentes ha sido motivo de frustración personal, porque tienen a sus clientes todos los días diciendo, pero chuleta, esto de estar llenando papeles todos los años y que me vuelvan loco por teléfono, actualizar mis datos, es un tema que crea fricción con los clientes y eso es algo que no quieren. Quisiera hacerle dos preguntas que están vinculadas por ser un tema de creatividad. ACH Express, ¿qué ha pasado y por qué no hay más bancos conectados? Y por otro lado, si están revisando el tema de la interoperabilidad financiera, ya que hay muchos wallets y el usuario y la banca necesitan una unificación del servicio. Si hay tecnología para esto, pregunta una de las personas. ACH Express avanza y precisamente tuvimos una reunión la semana pasada, una presentación con la empresa Telered, que es la que le da soporte a esto. Entiendo que mencionaron que hay 9 bancos ya que están en ACH Express. Eso va a andar, eso va a caminar. Yo calculo que aquí a un año vamos a estar mucho más interconectados. También hay un tema que depende de la ley. Hay una ley que sé que la superintendencia ha hecho un esfuerzo tremendo por impulsar una ley precisamente del sistema de pagos para permitir la interoperabilidad de todos los bancos. Esa ley es un gran aporte que se está haciendo, y no es una ley todavía, porque hay que terminar de resolver, tomar decisiones sobre el gobierno y sobre la responsabilidad de quién va a ser el administrador de ese sistema de pagos el día de mañana. En Panamá hemos tenido siempre algo, parte de lo que nos hace únicos, es que como tenemos un banco central, que es el que administra este tipo de sistemas de pagos en todos lados, aquí no lo tenemos. Tenemos al Banco Nacional, que no es un banco central, pero es un banco que
tradicionalmente la responsabilidad de administrar y liberar la cámara de compensación, pues, y los sistemas, lo que se llama el sistema de pagos, ¿no? Pero ese sistema que hay que entender si hacia el futuro será el Banco Nacional el responsable de supervisar lo que hacen ellos mismos, o si hay que crear un tipo de entidad aparte dentro o fuera del Banco Nacional que entonces funcione como un supervisor del sistema y un regulador del sistema para que haya pues transparencia sobre el manejo de esto. Eso está pendiente de hacer. Creo que esa decisión al final es una decisión que no depende de los bancos, depende realmente del Estado panameño, del gobierno. Yo pensaría que en la Presidencia de la República o en el Ministerio de Economía y Finanzas son los más idóneos, y seguramente el Banco Nacional y la Superintendencia también son los más idóneos para decidir efectivamente cuál es el gobierno que se le va a imponer y la regulación a imponer a eso. Tendríamos unas últimas dos preguntas y me quisiera disculpar un poco porque ya habíamos cruzado las fronteras del tema de institucionalidad y riesgo político, pero hay una pregunta que me es obligatoria. ¿Qué posición tiene la Asociación de Bancos ante la posible ley que quieren aprobar en la Asamblea acerca de no cerrar cuentas ni desvincular a clientes en procesos judiciales? Imagínate, cada vez que sale algo relacionado con un delito de corrupción, inmediatamente sale la prensa a decir los bancos están permitiendo el lavado de dinero. Imagínate lo que va a pasar el día de mañana si no se les permite ahora cerrar. Yo les digo lo siguiente: todos esos escándalos que han salido ahí de corrupción o de blanqueo, estaría dispuesto a apostar dinero de que todos son casos judicializados precisamente por la información que dan los bancos a la unidad de análisis financiero, que se convierte en la inteligencia inicial para poder a perseguir esos casos a nivel de la Procuraduría. Pero en los medios frecuentemente se señala entonces algo como si los bancos fueran partícipes o cómplices de ese blanqueo de capitales. Los bancos responsablemente, ¿qué es lo que hacen cuando tienen una sospecha de que se está utilizando, y no es una sospecha superficial? Creo que el que propone esta ley dice por ahí en la exposición de motivos que solamente hace falta que salga un artículo periodístico señalando a alguien como posible delincuente y que los bancos cierran las cuentas. Señores, eso sería algo absurdo. Todos ustedes, la mayoría de los que veo aquí son o empresarios o ejecutivos de empresas y saben lo difícil de captar clientes y conservar clientes. Ningún banco anda por ahí con el deseo de cerrar cuentas. Lo hacen cuando están bastante convencidos de que hay un problema con ese cliente y que mantener una relación con ese cliente le va a traer consecuencias en los medios de comunicación o con los bancos corresponsales. ¿Por qué? Porque están con un nivel de indicios lo suficientemente fuertes como para proceder al cierre de cuentas. Nadie anda por ahí cerrando cuentas porque quieren, por voluntad. Por otro lado, si eso fuera una ley, los bancos van a verse imposibilitados de cumplir lo que dice la ley 23 de blanqueo de capitales, un montón de regulaciones que tenemos hoy en día para combatir el blanqueo de capitales. Entonces, con todo el respeto, es un proyecto de ley de eso que hemos señalado como populistas, que responden quién sabe, a temas personales, coyunturales, y definitivamente no le hacen bien ni a la banca ni a nadie. Dicho sea de paso, no es un proyecto de ley que tiene que ver con los bancos solamente. Hay banco, aseguradora, casa de valores, ¿sabe cuánto? Yo creo que esta cooperativa, toda clase de cosas con este asunto. Así que sí, definitivamente creo que es altamente inconveniente, peligroso. Lo mejor de todo es el timing. Lo mejor de todo es el timing con el que ha salido este proyecto, precisamente en la víspera de que esté aquí el Gafi en su in situ, en la visita in situ que vamos a hacer, con esperanza de que comprueben que lo estamos haciendo las cosas muy bien para sacarnos de la lista. El timing es fantástico.
Nada más quisiera aclarar que la prensa no juzga a nadie, la prensa solo publica hechos. Dicha esta aclaración. Claro. Quisiera cerrar con una pregunta que abarca a muchísimas personas y tiene que ver con esto. Con tantos emprendimientos, nuevos negocios, desempleos y reestructuración de empresas, ¿cómo harían los bancos para facilitar que este nuevo ecosistema de personas que han quedado con otra estructura de generar ingresos puedan conseguir fondos para sus emprendimientos, para sus startups o sus negocios pequeños? Lo dice incluso una persona que habla desde la perspectiva de un abogado panameño a quien dice pues que se le ha hecho complicado cumplir con los procesos que se piden. Es parte de lo que hemos dicho que necesitamos. Nosotros necesitamos mejorar nuestra capacidad de servir a esos micro, pequeños, medianas empresas. Un compromiso aquí de la Junta Directiva, representada por su presidente aquí, el señor Wolshan. Nosotros vamos a investigar cómo hacerlo mejor, porque sabemos que esa persona que te estoy preguntando probablemente fue a pedir un préstamo. Le dijeron, bueno, tienes que traerme un estado financiero auditado de los últimos 3 años. Comenzando por ahí, ya dice, bueno, espérate. Estado financiero auditado, no tengo ni estado financiero sin auditar. Ahora vaya a buscar a una de las firmas grandes para que me dé una auditoría, me va a costar lo que quería pedir prestado, ya me lo tengo que gastar en el estado financiero. Entonces hay un problema que tenemos que entender cómo. Hay otros países donde se han ensayado temas bien interesantes, que utilizan mucho el sistema de flujo de caja, ¿no? El flujo de caja que reciben estas personas como fundamento para analizar la posibilidad de prestar. Hay iniciativas que se han llevado a cabo en algunos países de América Latina que estamos explorando. No es una cosa tan fácil sin que participar en ese segmento implique asumir riesgos fuera de lo normal o muy altos para los bancos, ¿no? Pero queremos hacerlo bien y por eso estamos encargando una consultoría que ya está iniciando, que deberíamos tener resultados en algún momento del año entrante y un plan de acción sobre cómo hacerlo mejor. Créeme que es el deseo de todos los bancos seguir participando en fortalecer el tejido empresarial del país, sobre todo eso que denominamos el semillero de la prosperidad de la clase media del país. Créame que ese es un compromiso que tenemos. Nosotros le estamos muy agradecidos por esta conversación genuina, interesante, aleccionadora. Y yo estoy segura que después que toda nuestra audiencia, tanto digital como presencial, lo ha escuchado, pues será con información relevante que les ayudará a tomar decisiones tanto en sus vidas financieras personales como la de sus empresas. Agradecemos muchísimo su presencia y también a nuestros patrocinadores EFG, Sonda, ASA, Inspire. Muchas gracias por acompañarnos en Café con la Prensa. Muchas gracias, Yola.